están, Monty y Lama? Todo bien, buenas noches. Oye, le damos la bienvenida también a todos en sus casas, justamente en este día feriado, conmemorando el encuentro entre dos mundos. Y justamente de eso se va a tratar nuestro programa, pero en el estilo Así Somos. Hoy día vamos a hablar de Cristóbal Colón, pero no el Cristóbal Colón que te entregan todos los libros de historia. Vamos a hablar de los misterios, lo que ocultaron, no uno, sino que los variados viajes de Cristóbal Colón justamente a América. Uno cuando abre los libros de historia, Monty Lama, se encuentra con Cristóbal Colón fue un navegante, un cartógrafo, un almirante, un virrey, un gobernador general. Pero al parecer la historia hoy en día está diciendo que hay que ponerle otro título, el título de torturador, el título de un líder esclavizante. De ese Cristóbal Colón que tú no conoces en tu casa es del que vamos a hablar justamente. Y nos vamos a la primera información que se cuestiona cuántas veces habría estado justamente Cristóbal Colón en América. De hecho dice, ¿había estado Cristóbal Colón ya en América antes de su famoso viaje? Estamos hablando, por supuesto, del viaje de 1492, el 12 de octubre. Hay varias teorías, Monty, que hablan de que él no solamente podría haber visitado antes por la expertise que tenía, la seguridad al momento de navegar, sino que también otros se aventuran a decir que él habría utilizado mapas muy antiguos para trazar su ruta, pero calladito. Claro, mapas de los portugueses que eran mucho más experimentados, pero tenían menos recursos, porque recordemos y de los vikingos también. Sí, y que ellos habrían sido los primeros en llegar al continente americano, y que después lo hace Cristóbal Colón con todo el financiamiento y el respaldo de los reyes católicos de España, ¿cierto? Recordemos también que Cristóbal Colón fue uno de los fervientes creyentes y defensores de que la Tierra era redonda. De hecho, él cuando se va a emprender estas nuevas rutas que tenían como fin encontrar nuevas rutas comerciales hacia la India. De hecho, cuando él llega a América, nunca supo finalmente que era América, sino que pensaban que eran como islas de Asia. Y la idea de España siempre fue como expandirse territorialmente y también religiosamente con fines comerciales y económicos. Vamos a repasar esa parte de la historia también, Lama. Yo sé que tú eres como bien seguidor de esa parte de la historia. Sí, soy más seguidor de Chris Columbus que de Cristóforo Colombo. Sí, vamos a hablar de eso también, porque esta verdadera historia también incluye los fracasos y la decadencia de Colón al no cumplir con las expectativas de la corona española. Claro, convengamos que la historia la escriben los ganadores. Y el 12 de octubre es un triunfo, por lo cual eso es lo que queda de la historia. El resto pasa a un segundo plano. Es como cuando, no sé, pues revisáis, qué sé yo, biografías de grandes artistas o grandes deportistas y todo, siempre están los éxitos y los fracasos siempre se tapan un poco más. A ver, convengamos que Colón era un tipo que conocía muy bien de cartografía y era muy estudioso. No solamente de mapas, sino que también de literatura ligada a la idea del concepto de la Tierra y si era plana o no era plana. Desde Pitágoras y posteriormente Aristóteles, ya se sabe que la Tierra no es redonda. En esa época se hablaba con forma de huevo, incluso después Colón, después de algunos de sus viajes, hablaba que él pensaba que la Tierra tenía forma de pera. Y que era un poco más alargada incluso los polos. Él entendía en esa época, mirando los mapas que habían, ya estaba el concepto del globo terráqueo, por ejemplo. Ya se había enfrentado a esa idea, no recuerdo quién era quien lo había hecho. Se hablaba que estaba África, en un gran continente, Europa y Asia también como tres grandes continentes. Lo que él buscaba eran nuevas rutas comerciales, como decía la Monty. Sin embargo, él entendía que y por eso plantea la pregunta Michael, si ya había estado en América antes. Él entendía que en esa ruta, por decirlo de manera fácil, en ese camino donde nadie ha querido ir, vamos a llegar a tierra y vamos a encontrar una nueva ruta comercial. Y me parece que ese es el valor que tiene Colón. Es esa como, ¿cómo decirlo? No quiero decir porfía, pero esa ¿tosudez? ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí me parece que tosudez es cuando lo haces 1000 veces y te sale una. A mí me parece que él tenía convicción respecto a sus ideas y creía perfectamente en todo lo que había estudiado. Y creo que eso es un punto importante, incluso lo vamos a ver después, como él entendía mirando hacia el cielo, la navegación celestial, como se le llama, entendía perfecto hacia dónde y cuáles tenían que ser las rutas marítimas. También digamos, y esto ya que no está Juan Andrés, en un recuerdo a él, un homenaje lo voy a nombrar, que dentro de la bitácora de Colón al viaje de 1492, habla de que vieron luces debajo del mar. Que esas luces los guiaban, Esas luces los guiaban. De hecho, se dice que lo vio la Pinta de la Niña de Santa María, y que tenía, si no me equivoco, estaba incluso la velocidad, por decirlo así, en nudos, que llevaba esa luz y que de alguna manera, cuando ya dejaban de ver tierra en ambos lados, que es donde empiezan a amotinarse, esto, digamos las cosas como son, estos reos que llevaban, no de cuello y corbata, obviamente, eso es ya actual, pero que llevaban ahí se le estaban amotinando. Entonces, dentro de toda la mitología de este primer viaje de Colón, incluso se puede hablar de avistamientos ovnis. Eso es súper importante lo que tú dices, porque, a ver,
convengamos en que nunca vamos a tener una verdad 100%. De hecho, distintos historiadores se pelean un poco qué tan real era Cristóbal Colón desde su fecha de nacimiento hasta toda su vida. Y hay muchos historiadores que dicen, ¿sabéis que en realidad Colón no era un cartógrafo muy erudito? Aseguran algunos, ojo, esto es como la medicina, todos tienen distintas visiones. Claro. Pero algunos aseguran que él agarró y para convencer a los reyes de alguna forma cambió las latitudes, cambió la velocidad, cambió absolutamente todo a una cuestión que tú lo mirabas y decías, ¿y sabéis qué? Esto él está chamullando. Básicamente él lo que está mostrando es un mapa bonito para demostrar que va a llegar a algún lugar donde no tiene idea según esto. Y ahí se genera la primera gran inquietud de cómo él logra conseguir este financiamiento, porque científicamente, empíricamente, con pruebas, no lo consigue. Él lo hace todo hablando, esto según la versión de muchos historiadores. Y hay una teoría que habla de que efectivamente él se habría ayudado con un mapa vikingo. Yo acá lo noté porque mi memoria es Portalano de Vinlandia, justamente, que es un mapa mundi, que es el pilar en el que se asienta la tesis de una remota expedición anterior a la de Cristóbal Colón, vikinga. Y de hecho, ese mapa que está escrito, que después se analizó, en la parte que corresponde a la península del Labrador, muestra una inminente isla llamada Vinlandia y hay una inscripción en latín. La inscripción dice lo siguiente: a ver. Después de un largo viaje desde la isla de Groenlandia, descubrieron una nueva tierra extremadamente fértil y rica que llamaron Vinlandia. Este mapa mucho tiempo se analizó como un mapa previo justamente al viaje de Cristóbal Colón, y algunos historiadores aseguraban que ese era el mapa que él había utilizado, como en buen chileno, por debajo de la mesa. Yo cuenteo, cambio las cifras, qué sé yo, y digo que voy a llegar. Recordemos, como bien tú decías, cuando él va en el primer viaje, de repente todos los que estaban arriba de los barcos, que eran presos, ciertos reos, no era como una élite la que iba arriba de los barcos, empezaron a decir, oye, ya, ¿cuándo vamos a llegar? Y le dieron de plazo 2 días. Y 2 días, si no, vamos a hacer un motín porque acá no hay comida, no hay agua, estamos muriendo de hambre, básicamente, y finalmente llegan. Bueno, en 1974 se analizó este mapa y se comprobó, se estudió la tinta y se dijo, ¿sabéis qué? Este mapa parece que es medio chantel. Parece que esta tinta no es previa a lo de Cristóbal Colón. Y ahí quedó en la duda. Pero hay todavía muchos historiadores que aseguran que ese habría sido un mapa como sustento de este descubrimiento de Cristóbal Colón. Un descubrimiento que deja harto espacio a la duda. Sí, pues hay hartas teorías y hay varias versiones de historiadores que defienden en el fondo sus verdades y sus propias investigaciones, porque de hecho tú lo mencionabas, o sea, se dice que Cristóbal Colón era genovés, ¿cierto?, de origen italiano. Claro, se dice que era genovés, no se sabe. Sí, pues no se sabe. Yo les quería contar una teoría, ojo, teoría, que dice que probablemente Colón habría sido catalán. Yo, las veces que he estado en Cataluña, en distintas partes, en distintas ciudades, personas me han contado esta historia. Y ayer me dediqué un poco a investigarla y claro, de hecho, Cristóbal Colón, se dice, se habría llamado Cristòfor Colom, en catalán. Y que él habría zarpado no del puerto de Palos, sino que de Pals. Pals, una localidad que está en Girona, en Cataluña. Y que en el fondo esta historia habría sido modificada en el tiempo con fines políticos. Entonces, esto lo defiende mucho el Círculo Catalán de Historia, en donde también cuentan que Cristóbal Colón no habría pertenecido a esta familia un poco más de clase media, de tejedores, ¿cierto?, sino que habría pertenecido a una familia de la burguesía, que de hecho él era un tipo que era como bien en cuanto a clase social, tenía cierta educación, y que incluso se han encontrado manuscritos de la época en donde Colón los habría escrito en catalán. Entonces, hay como todo un enigma, y los historiadores como que defienden estas distintas posturas, claro, para poder llegar al origen de este hombre que ni siquiera se sabía cuánta edad tenía, porque se hablaba que en ese momento tenía 40 años, que después falleció como a los 55, pero todo eso como siempre en torno a los misterios que hasta el día de hoy yo creo que se siguen peleando como esas versiones. Oye, uno de los grandes misterios, Lama, y esto uno ya que lo venía escuchando desde el colegio, era ¿por qué le dieron el financiamiento? ¿Por qué le dan el financiamiento a un Cristóbal Colón? Ya... Era coqueto igual. ¿Ah? Era coqueto él. Era coqueto. Él no era... A ver, sí, no pertenecía, como bien nos decía Monty, a esta élite poderosa que podía decir, oye, vengo acá, finánciame todo esto. Él tenía que tener un buen tollo, un buen chamul. Sí. Finalmente, para que le pudiesen entregar este financiamiento, que si bien en el primer viaje no fue tremendo, como decíamos, habían reos, como que lo peor de la sociedad un poco, lo subieron, no creían mucho, pero hay un financiamiento.
Y hay muchos historiadores o profesores de literatura que se sustentan en una teoría que por lo menos yo la vengo estudiando, escuchando desde el colegio, y ayer me dediqué a estudiarla, que tiene que ver con una posible relación amorosa entre Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica. Ah, mira. Algo que uno podría decir puede quedar en cagüín más, cagüín menos. Hay una profesora, chiquillos, una profe estadounidense de literatura hispánica que se llama Estelle Irizarry, le voy a decir Estelle, la profe Estelle, que ella se dedicó a analizar, y de hecho escribió un libro hace no mucho tiempo, que se dedicó a analizar una carta en particular de Cristóbal Colón a la reina Isabel la Católica. Esta carta, a diferencia de la mayoría de las cartas, esta es una carta que él solo le escribe a la reina Isabel la Católica. La mayoría de las cartas que tenían que ver con financiamiento, que tenían que ver con avance, se le escribía a ambos, al rey y a la reina. Se dirigía a ambos. Esta vez solamente es una carta escrita hacia la reina, que de hecho ellos usaban como intermediaria, según esta investigación de esta profesora, a la ama de llaves, Juana de la Torre. La utilizaban como intermediaria. Y a veces él le escribía cartas al ama de llaves, dedicada a Juana de la Torre, pero analizando la letra va dedicada a la reina Isabel la Católica. Y en esta carta en particular, que es una carta del 1501 aproximadamente, hay ciertas, posterior a los viajes, posterior a los viajes, hay ciertas líneas que esta profesora analiza como lo que quiso decir entre líneas para asegurar que él era un amante de Isabel la Católica y que además tenía una especie de obsesión por ella. De hecho, hay dos frases que yo saqué acá. Ella dice, la profesora explica que la carta fue escrita por Cristóbal, aunque no sabemos con certeza si llegó a su destinataria, pero sí certeza que la carta la escribió Cristóbal Colón. Y hay una frase que ella destaca mucho en su libro que dice lo siguiente, abro comillas: las llaves de mi voluntad yo se las di en Barcelona. La profesora se refiere a que Barcelona efectivamente fue un lugar en el que ellos se habían encontrado, y curiosamente se había encontrado él con ella, más no el rey, solamente ella con él. Eso habría estado chequeado. Y cuando ella dice las llaves de mi voluntad, ella lo asocia en base a mucho estudio, ya yo lo estoy diciendo en forma simple. La llave de la voluntad, la llave es una herramienta que te abre puertas y que tiene que ver con la penetración. Y ella lo dice en su libro, lo explica, que es una especie de metáfora del juego sexual entre él y ella. También ella explica que Cristóbal Colón no podía ser muy explícito en todo esto porque había de alguna forma un cierto miedo a que alguien más pudiese revisar estas cartas. Y hay otra frase que ella destaca que dice: yo soy de continuo pensando en su descanso, donde ella, tras varios análisis, estima que esa frase tiene que ver con una obsesión amorosa que venía de parte de Cristóbal Colón hacia la reina Isabel la Católica, más no pudo confirmar en su investigación si esa obsesión y ese amor también venía de regreso de parte de Isabel la Católica. Claro. Pero sí se cree que ese era uno de los motivos por los cuales ella le ponía tanta confianza y le daba tanto dinero. O sea, puede ser. Yo creo que Colón tenía, no sé, más verso que Benjamín Vicuña. Un seductor del habla como ninguno. Sin embargo, más pensiones que Vicuña. Claro, creo que era un hombre de convicción, y cuando tú tenías la convicción que tenía Colón, sin duda lo podía llevar incluso a tratar de enamorar o involucrarse románticamente con la reina Isabel. Bueno, convengamos que también la católica y todo lo que tenga que ver con católicos, católicas, siempre hay engaños, siempre hay como cosas de este tipo, así que tampoco me llamaría mucho la atención. Sin embargo, creo que también hay un punto. Él, después del primer viaje, se transforma en una celebridad. Es como un influencer de moda para la gente que nos está viendo más joven. Entonces creo que también ese estatus cambia la manera en que lo ve la reina y cambia la manera en que lo ve el resto de la población. Es como... Eso después de que ya descubrió algo. Exactamente. Pasa a ser... ¿Sabes lo que pasa? Es como... Lo voy a llevar al cine. Hay directores que de repente han hecho una buena película y logran que les financien 10 malas películas después. Pero no importa, porque todavía está en sus papeles que hizo esa buena película, por lo cual la gente piensa que puede volver a ocurrir. Lo mismo creo que pasa con Colón. Hizo un muy buen viaje y le siguieron financiando los 3 posteriores porque pensaban que iba a volver a pasar algo. Y creo que en esa apuesta es donde termina fracasando sin ninguna duda, porque no es que haya perdido la convicción, pero cuando tú te transformas en lo que se transformó él para la época, comienza la ambición. Claro. Y la ambición es la que termina siempre rompiendo el saco. La ambición de llegar más lejos, la ambición... Incluso Colón tenía la ambición de encontrar una nueva ruta hacia China, voy a decirlo en palabras muy simples, casi para pillarlos desprevenidos y entrar por la espalda. Entonces... Eso te demuestra que lo que a él le interesaba era eso,
y no tenía ningún problema en ocupar cualquier medio para conseguirlo. Creo que eso es súper importante. Incluso te lo habla desde el punto de vista de cuando acepta que vayan reos dentro de las carabelas, cuando acepta que le ponga a los capitanes para su tercer o último viaje, donde no tiene ninguna injerencia en el fondo en la misión que se está realizando. Entonces creo que también como un buen triunfador, era un ególatra, y esa ambición es la que termina apareciendo. Mira, es tanto así que cuando vuelve al español, vamos a ver después, incluso se pone déspota. Y eso te demuestra los cambios y cómo fueron cambiando las convicciones y las ideas de Colón respecto a lo que estaba haciendo. Entonces, cuando tú me decís que posiblemente un romance, yo te digo, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Y que, o sea, si uno lo analiza ahora y hacemos un comparativo como con la conducta del ser humano en relación a lo que tú mencionabas, Lama, claro, o sea, un hombre que tenía quizás una idea, un sueño, una meta, una convicción, que lo respaldan, que llega, que lo logra, que regresa justamente a Barcelona y lo reciben así. Él, de hecho, la historia dice que él quería besar los pies de los reyes y los reyes les dicen, no, por favor, siéntese aquí al lado de nosotros. Entonces, ya le había besado otras cosas a la reina. Y un año después, en 1493, la reina lo financia nuevamente, le pone más barcos, le pone más gente y lo manda nuevamente al continente americano, sin que él supiera que era América. Primero llega Haití, que es la española. Sí, Haití, la española, República Dominicana y también Cuba, a todo ese sector. Entonces, claro, la reina Isabel lo manda con un cometido, con una misión. O sea, tú vas, pero trata bien a los indígenas que están allá, porque él los describió como personas amables, pacíficas, humildes. Entonces la reina, lo que cuenta la historia, por favor, regresa, pero trátalos bien. Y él va con todo este respaldo, con toda esta convicción, con más poder, llega allá y empieza a ver que allá podía sacar provecho, que podía tener oro, que podía tener poder. Se da cuenta que estas personas de pueblos originarios, en un principio que eran amables, él como que se empezó a aprovechar de eso también. Sí. Entonces al final terminamos conociendo la historia, saliendo toda la parte negativa de este personaje que se vuelve un bárbaro, que se vuelve súper autoritario y que llega finalmente a un lugar que ya existía. Porque también cuando estamos hablando y decimos Colón descubrió América, es también un poco invalidar, creo yo. Es que también es invalidar la existencia de una historia previa. Claro. Ahí ya existía un territorio, ya existía una civilización, eso ya existía. Una civilización avanzada que tenía su forma de vivir, sus creencias. Entonces, decir que, claro, Colón llega a descubrir esto, es como, pucha, en una parte, claro, o sea, él se da cuenta que existe este pedazo de tierra en el mundo. Claro. Pero también lo que ocurre después de haber descubierto a estos indígenas, la colonización, el cristianizarlos, porque esa también fue una misión de Isabel la Católica, porque él llegó con el discurso de que estos personajes tenían como rituales satánicos, entendiendo que ellos no conocían la religión católica, claro, y que ellos probablemente se conectaban con la naturaleza, adoraban quizás ciertos rituales o cosas que tenían que ver como con su cosmovisión, no sé, y que para ellos era una cuestión casi que satánica. Entonces son muchas cosas que terminan en una mala historia, porque terminan siendo explotados, terminan siendo dominados y toda la historia que podemos analizar hoy. Oye, vamos a ver una declaración de un historiador justamente que habla con respecto a los castigos de Colón. Vamos. One of the things that Columbus did was cut people's ears, cut people's noses as punishment for thievery, and he did this both to Spaniards and to the native people. Hoy estamos viendo justamente algunos de los castigos, había múltiples formas de castigo que él generaba, de hecho, a todos los nativos mayores de 14 años. Españoles también, Sí, también. De hecho, ahí había un conflicto porque también los españoles empezaron a ver, los que llegaron con él, empezaron a ver al poco tiempo que no existía un líder, que no existía una persona a quien respetar, pero con los nativos, específicamente a todos los que eran mayores de 14 años, él les exigía que cada 3 meses les entregara cierta cantidad de oro. Sí. El nativo que no le entregaba esa cierta cantidad de oro le cortaban las manos y dejaba que murieran desangrados. De ese Cristóbal Colón estamos hablando. Tenemos más historias del segundo, el tercer, el cuarto viaje justamente. ¿Cómo le robó dinero a Rodrigo de Triana, el hombre que dijo tierra, terminó, que gritó tierra, descubrió o no descubrió América? Todo eso y mucho más después de este corte en este lunes feriado. Así somos.
Oye, estamos de regreso haciendo este capítulo especial, lunes feriado de Así Somos, ya madrugada de día martes, cierto, pero demostrando un poco este lado oculto de Cristóbal Colón. Amigos míos, antes de seguir la conversación, me gustaría contarles algo. Ay, ¿qué te pasó, Michael? Ay, Monty, es que tengo una tentación de la cual no puedo escapar por más que lo intente. ¿Cuál es esa tentación? Caí en la tentación de la nueva experiencia de sabor que tienen las nuevas salsas y snacks picantes Inferno. Déjense llevar y pruébenlas ustedes también, amigos míos. Esto es lo mejor. ¿Qué pasaste? Inferno. Feel Hot. ¿Qué pasaste? Oye, lo máximo, Inferno. Se pasaron, chiquillos. Gracias por estar acá con nosotros en Así Somos. Nos dejan más prendidos y con más ánimo para seguir haciendo este capítulo. Estábamos hablando justamente, revisamos unas declaraciones del autor del libro Los Mundos de Colón, el señor William D. Phillips, quien habla un poco de esta forma de castigo, una forma de castigo que, claro, yo el otro día leía unos reportes de prensa que hablan de que en Estados Unidos desde el año pasado se empezó a hacer un movimiento para destruir, derrocar absolutamente todas las estatuas de Cristóbal Colón por lo que él significaba, por lo que él simbolizaba, que era en el fondo la esclavitud, un tirano, una persona que torturaba a los nativos. Pero claro, uno dice, todo eso observado con la visión de hoy día. Y hoy día nos parece espantoso, sin lugar a duda. Pero en esa época era como la única solución que un hombre sin mayor estudio, que un hombre sin mayor cultura, encontraba y además normalizaba. Si bien la corona le había dicho, oye, no queremos que obligues ni que evangelices a la gente a través de la violencia, queremos que lo hagas con la enseñanza. Pero la enseñanza de gente que probablemente no tenía cómo contraponer sus propias enseñanzas, también hay una forma de violencia ahí. La violencia que tenía Cristóbal Colón, que hoy día nos espanta, y bien justificado que nos espante, era un poco normalizada en esa época. Sí, pues, bueno, estamos ya en el tercer viaje, en donde zarpó el 30 de mayo de 1498, y que justamente, buen punto el que tú decías, porque aquí estamos hablando de un personaje que no tenía una formación, digamos, en base al liderazgo. Entonces, él cuando se da cuenta que llega nuevamente a este lugar y se encuentra con estos indígenas ya con los arcos y flechas, haciéndole frente, porque ya no estaban de acuerdo su forma de proceder en ese lugar, él lo que hizo fue imponer castigos muy crueles. De hecho, leía una historia en que una mujer se habría referido en malos términos a Cristóbal Colón y él le mandó a cortar la lengua. O sea, era así de sanguinario. O sea, un tipo que, claro, como tú decías, por ejemplo, en Barcelona está el monumento a Colón. Al final de la Rambla, en el sector del cierto donde está el puerto, que es como emblemático, en Nueva York también, en varios lugares hay como monumentos. Bueno, acá venía Colón. Venía Colón, más fuerte el movimiento de derrocar las estatuas, pero en España también se dio. Exactamente, y claro, y aquí tenemos que considerar que siempre la historia, como decía la ama, la cuentan los ganadores, y en esta ocasión la historia siempre fue contada y enseñada unilateralmente, con esta como cosa media romántica de que Colón descubrió un nuevo continente, un continente que ya estaba descubierto por los indígenas. El continente ya tenía su forma de vivir, entonces al final es como bien eurocéntrica esta versión, es muy tradicional, es muy conservadora. Pero además si nos vamos como a la semántica de la palabra descubrir, tampoco entra Cristóbal Colón. Y ahí entraría Américo Vespucio. Justamente. Claro. Porque él es el que se da cuenta. Él es el que define, se da cuenta, como bien dice. Otra avenida. Que esto es algo. Otra gran avenida. Otra gran avenida. Que esto es justamente un espacio distinto, un pedazo de tierra separado. Claro. Ahí tendríamos que hablar de descubrimiento. Sí, pero pongamos unas cosas en contexto. A ver, yo creo que Colón era un tipo violento, salvaje, no lo sé. Porque él no era un líder político. Era violento, normalizado por la situación. Es que espérate, él no era noble, él era un marino, un tipo de la navegación. Un navegante. Más que marino. Pongamos las cosas en contexto. Cuando hay un motín adentro de un barco, casi como motín a bordo, y hay un grupito pequeño, en lo cual lo logran controlar el resto, los tiran al mar vivos. O los encarcelan, o los castigan. Esa es... No quiero naturalizar esto, pero ese es el contexto y lo que rodea a Cristóbal Colón. Y él aplica lo mismo en la española, equivocadamente sin duda, pero no conoce otra forma de imponer orden, porque él no es un líder político, no es un tipo de una nobleza, él no es la persona indicada
para estar a cargo de un lugar así, y quedó demostrado en el tiempo, porque a medida que se empoderó, fue empeorando la situación. Una cosa es que tú pongas orden al principio, y otra cosa es que impongas un régimen del terror. Y creo que ahí es donde está el problema, e insisto, sin ánimo de defender a Colón. Creo que era la manera en la cual sabía relacionarse, tomando en cuenta que su única experiencia de vida importante es la navegación. Y así se trataba a los desertores en esa época. Sí, pero sabéis que yo creo que acá hay una pequeña diferencia, porque en este caso, y lo que agrava la situación de Cristóbal Colón, es que él iba, como bien nos decía Monty en el bloque anterior, él iba con instrucciones claras, con indicaciones claras de no ser violento. Súbditos, no esclavos. Cuando las personas que te están financiando el viaje, ¿ya? Cuando las personas que te están pasando la plata confiaron en ti, te dan una instrucción, en el fondo son sus jefes. ¿Sí? Y sus jefes le están diciendo, a nosotros no nos sirve esto. Y se lo dijeron, ojo, en base al conocimiento, porque después del primer viaje, y esto es algo que saqué del historiador Juan Eslava Galán, justamente, y sale en varios reportajes de México, él habla de que después del primer viaje, Cristóbal Colón se lleva 10 nativos a España para llevarlos como una especie de ofrenda a la reina, como una especie de regalo. Entiéndanse que estoy usando las palabras para que se entienda cómo era en esa época. De esos 10, 6 llegaron vivos, 4 fallecieron en el viaje. Entonces la reina los conoció y encontró que eran efectivamente personas muy tranquilas, porque ese grupo era muy tranquilo y no tenía ningún problema y no se quería enfrentar. De hecho, ellos no fueron como secuestrados para la reina, ellos fueron por su propia voluntad, justamente. Muchas gracias, Monty. Se subieron a uno de los barcos y por su propia voluntad se quedaron con la reina. Entonces, en base a eso, ella les dice, no quiero violencia, quiero súbditos, no esclavos, como tú bien decías, Lama. Entonces, él tenía una obligación moral, más no solo económica, de responder y hacerle caso a la reina. Entonces nos encontramos con un Cristóbal Colón primero y vamos dibujando esta personalidad paralela a la que nos cuentan los libros de historia. Un Cristóbal Colón bastante violento, bastante rebelde, y además que era bueno para engañar. Y acá yo quiero citar al libro Historia Universal Frick, Joaquín Barañao, volumen 1, que hay una parte que habla justamente de cómo engañó a Rodrigo de Triana, que es muy breve. Él dice, el 12 de octubre de 1492, es una escena que a todos en Occidente nos ha tocado reconstruir desde nuestra infancia, típico, ya vamos a recrear, qué sé yo. Rodrigo de Triana avistó tierra. Lo que no nos contaban es lo que vino después. Aunque eran las 2 a.m., a la hora que avisó de la tierra, y Colón debe haber estado en su séptimo sueño, declaró que por supuesto que él ya lo había advertido, de modo de embolsarse la recompensa de 10.000 maravedíes ofrecidos por los reyes. El pobre vigía, molesto y desilusionado, una vez de vuelta se fue a África y se convirtió al Islam. Esto después lo confirmé con varios otros historiadores, y efectivamente cuando él grita tierra a la vista, se estaba desembolsando una cantidad de dinero bastante potente que habían ofrecido en ganancia a los reyes. La reina Isabel la Católica, qué sé yo. Cristóbal Colón se da cuenta de esto, despierta con el tierra, qué sé yo, y dice, pero si yo hace 2 horas... Yo eso lo vi, Cristóbal, pero si no le dijiste a nadie, no, espérate, si yo le dije, no decía el nombre que no me acuerdo, yo le dije a alguien, lo que pasa es que no tenía la certeza 100%, entonces no les quise avisar a todos, pero yo vi unas lucecitas, que esas lucecitas probablemente venían de tierra, entonces yo le avisé a alguien para que estuviera muy atento. Por ende, Rodrigo, amigo, compadre, buena onda. Rodrigo, y después... Rodrigo, te digo que yo me quedo con la plata. Y se jodió al pobre Rodrigo también. Entonces vamos dibujando una personalidad de un Cristóbal Colón que, más allá de la época, Monty, de lo asqueroso que era el actuar social en esa época, él como que lideraba, en eso sí lideraba, las malas prácticas. ¿Te fijáis que el poder... Un compañero de navegación. El poder corrompe al ser humano, independiente de la historia y de la época en la que estemos hablando. Tú le das un poquito de confianza y de poder a alguien y mira las cosas que es capaz de hacer. Estamos hablando de la violencia y a mí me parece que, claro, la visión que tenían los reyes católicos de por favor trátenlos bien y todo, quizás se refería a una violencia física, pero a mí, hoy día viéndolo, con la conciencia que existe hoy día, también me parece súper violento que ellos hayan querido llegar a colonizar un lugar, a imponerles una religión, a cambiarles su forma de vida. Eso también es tremendamente violento. Entonces acá, a mí lo que me desagrada un poco también de esta parte de la historia es que se quiera como dejar a los reyes católicos como los grandes pacifistas y como que ellos hicieron todo bien y que Cristóbal Colón fue el malo de la película, cuando también en esa época
quizás, claro, los códigos eran diferentes, se pensaba de una manera distinta, pero viéndolo en retrospectiva, pucha, que también ahí imponer una creencia, ya de hecho ir a decir que las creencias de ellos en religión o lo que fuera no eran los correctos y que el catolicismo era lo superior, también me parece bastante cruel, po. Pero sabéis que yo compartiendo eso, sobre todo de ir a bautizar, evangelizar, qué sé yo, compartiendo esa visión, yo creo que dentro de todo lo cruel que pudieron ser todos, Lama, los reyes sí trataron de ser lo menos posible. ¿En qué sentido? En que cuando llega a oídos de ellos, efectivamente, estas prácticas de Cristóbal Colón, cuando se enteran de que Cristóbal Colón, en el fondo, si no, tú no me entregabas y la cantidad de oro, que ojo, no sé si todo el oro llegaba finalmente a los reyes... Claro. A los reyes. Convengamos que nunca recibió paga por sus viajes, y este era el tercero. Este era el tercero, justamente. Sí. Cuando él les cortaba la mano, porque tú, mayor de 14 años, no me traías las pepitas de oro, y dejo que eras desangrado. Cuando esto llega a oídos justamente de los reyes, ellos mandan, mi memoria es pésima, como una especie de comandante Francisco Bobadilla, muchas gracias, quería sentir, Lama, como a vigilar un poco qué es lo que estaba sucediendo, sí, qué es lo que estaba pasando. Cuando él se da cuenta, porque él sí sigue las instrucciones de los reyes y se da cuenta de lo bárbaro que está haciendo justamente Cristóbal Colón, él decide tomarlo preso, sí. Y no solamente a Cristóbal Colón, Lama, a Cristóbal Colón y sus hermanos, sí. Porque acá podríamos hablar del pituto en aquella época. Sí, aquí te das cuenta que Colón era político. Claro. Tremendamente político. Tenía toda la familia metida. Familia en la expedición. ¿Sabes qué? A ver, yo creo y ahí empieza como el declive un poco de esta imagen, de este rockstar. Sí, yo creo que el declive empieza cuando se queda en la española y comienza de manera déspota a imponer un régimen del cual no tenéis salida. No era como la búsqueda de una sociedad ordenada. Imagínate que son los colonos, o sea, están empezando a colonizar y tratando de armar localidades para que en el tiempo se transformen en lugares en los cuales los españoles piensan las migraciones, como se decía, el Nuevo Mundo. Entonces, claro, creo que ahí es donde comienza no sé si el verdadero Colón, pero insisto, creo que es lo mismo que le pasa a cualquier persona que se empodera. Y también la falta de capacidades y liderazgos para hacerse cargo de una colonia, creo que es lo que le pasó a la cuenta. Yo insisto, es la única forma en la que sabía poner orden porque el tipo era un marino. Y no lo digo de manera peyorativa, lo digo solamente desde sus limitaciones posiblemente para las relaciones personales. Era bueno para engrupir y para conseguir plata, pero era muy malo para poder liderar y para decirle a los otros cómo podían armar una buena sociedad. ¿Cacha que eso lo podemos llevar a la actualidad en todo ámbito? En la imagen, por ejemplo, del presidente de la República que tenemos nosotros, que puede ser es un gran negociante, claro, es un hombre de negocios. No, especulador. Ya, especulador, pero es un hombre que sabe cómo conseguir dinero. No voy a entrar a cómo lo consigue, pero que sabe conseguir dinero, claro, pero que no sabe ser un líder, porque le falta toda esta otra capacidad blanda justamente que acá Cristóbal Colón tampoco la tenía. O sea, de todos los tiempos hemos visto cómo estos héroes patrios, héroes del mundo, como el caso de Cristóbal Colón, héroes de América, pasan a tener un lado que es muy positivo, pero pasan a tener 10 lados que son negativos. Ahora, date cuenta una cosa. Francisco Bobadilla dice ya, Colón, los hermanos, de vuelta. Así como... Pero a tu presos. Casa. Claro, a tu cama, a tu casa. Pero presos. A tomarse la leche, ¿cachai? Claro, preso. Y Colón, entendiendo que uno de sus grandes talentos era su labia, empieza a escribir una carta a los reyes católicos. Entiende la necesidad y dice, bueno, acá tengo un viaje un par de meses, si no, acá no escribo algo para engrupir y llegar y salvarme, o sea, estoy fuera. Y finalmente logra zafar de cualquier castigo. Pierde todos sus privilegios, pero queda libre. ¿Viste que había amor en la reina? Sí, yo creo que ahí... ahora, yo me pregunto si la reina, al verlo sin privilegios, se fija en él. Pero si lo conoció sin privilegio. No, pues, pero después se lo dio, después lo Colón llegó a pedir plata sin... Estamos hablando de la reina igual, sin ningún tipo de gran privilegio. Son todas reptilianas, son todas iguales. Sí, amigo. No me la defienda. Perdóname, gente que manda a los colonos de manera obligatoria evangelizarlos en una religión que no conocen. Ya, pues, pero mira, él escribe la carta, ¿cierto?, a los reyes católicos, después recupera su libertad, pero algo que nunca recuperó fue su dignidad y su reputación, sus privilegios. Sí. Porque él tuvo todo quizás para hacerlo estupendamente bien. Tenía todo. Le costó un montón conseguir financiamiento para su primer viaje, porque los reyes católicos fueron el resultado después de varios intentos con otros también poderosos de la época. Sí. Entonces, al final, este hombre hace todo mal, y tiene un súper mal término. Entonces, como un súper mal ejemplo histórico en este momento, creo yo. Lo que pasa es que es difícil encontrar personajes
histórico en cualquier ámbito, que tengan una vida perfecta. Yo creo que los hombres se dividen, hombres, mujeres, toda la cuestión. Entre los que hicieron, en algún minuto de tu vida tuviste la capacidad de hacer algo muy bien y que en algunos casos fue algo que fue positivo para un montón de gente. Eso no significa que vas a lograr hacerlo siempre bien. Pero sabéis que deja el antecedente. Quiero agarrar un poco... Monty, perdón. No, eso, porque deja el antecedente, para que aprendamos que las cosas no se deben hacer de cierta manera. Es que a mí me parece, y el otro día no me acuerdo de quién lo escuché, que tenía que ver con todo este problema de la lista del pueblo, todo lo que nos enteramos acá en Chile, que hablaba justamente de que toda sociedad, de alguna forma, es sanita, no tiene ningún tipo de problema hasta que alguien se pone en la cabeza de esa sociedad. Cuando tú empiezas a armar la sociedad piramidal, cuando tienes un líder, un jefe, un gobernador, un virrey, como le quieren llamar en el caso de Cristóbal Colón, ahí ya el poder te empieza a corromper. Y eso pasó en el 400, en el 500, en el 600, en el 700, sigue pasando hoy día y probablemente va a seguir pasando justamente en mucho más tiempo. Cristóbal Colón hizo varias promesas. Él tenía justamente, y tenemos la cuña de un experto que habla de estas promesas, de qué es lo que estaba... No sé, idiota, por favor, Lama. De qué es lo que estaba sucediendo, vamos a ver el video. Y decían que... Ya, pues. To get the permission to go on this fourth voyage, he had to promise something super. You know, he had to say to them, hey, I'm not just going to go to the New World. I'm going to go all the way around the world. I'm going to find that passage. I'm going to go to India. I'm going to come back with all the wealth I've been promising all this time. I'm going to stop off and do the right thing by the church by kicking the infidels out of Jerusalem, and then I'm going to come home. Escuchamos recién a Martín Dugard, que él es el autor del libro El último viaje de Colón y del documental El último viaje de Colón del año 2007, y ahí lo retrata súper bien, o sea, esta labia de la que hemos hablado, en donde él dice, yo voy a hacer este último viaje, financienme, voy a pelear por la corona, voy a pelear por la Iglesia Católica, voy a traer toda la riqueza, voy a traer todos esos recursos que eran tan deseados de este nuevo mundo. Y al final mira en lo que terminó. ¿Sabes qué? A ver, yo voy a insistir en esto. Me parece que Colón era un tipo que podía decir todas estas cosas y prometer todas estas cosas porque tenía a su haber el hecho del éxito de 1492. Si no tuviera ese antecedente, pues posiblemente acá lo vistan de bufón y lo dejan en la corte de la Orden del Rey, o simplemente lo sacan hacia afuera. Pero creo que eso es lo que le daba validez frente a los demás. Además hay un detalle, lo decía la editora en la pauta. Cuando hablamos al principio si Colón fue el primero en venir a América o no, y se habla de la salida, se habla mucho de los marinos portugueses, se habla que los portugueses tenían una ruta que el viento que tenía en ese lugar, esa salida, permitía que el viaje se hiciera de manera más rápida, por decirlo así. Entonces creo que él, conociendo y entendiendo todo este tipo de artilugios que usaba, como decías tú, muestra un mapa pero usa otro, era la misma manera en la cual se relacionaba con los reyes y con cualquiera que le pudiera dar dinero para realizar nuevos viajes. Y entonces creo que es parte, creo que lo que quiero decir al final es que es parte de una personalidad de la cual no podemos dar mucha... No se puede hacer un dibujo completo, porque son distintas las versiones que hay respecto a cómo se relacionaba Colón. Incluso es distinto la bitácora de viaje de 1492 que la publica su hijo, si no me equivoco. También ahí tenía un Colón muy distinto y mucho más reflexivo respecto al viaje que se estaba realizando y respecto a lo que veía. Incluso hablaba que habían visto sirenas, que sería un manatí, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, creo que es muy difícil armar una idea de quién era este personaje, porque este personaje, creo yo, fue cambiando su manera de ser, sus ideas y la manera en que se relacionaba con los demás a medida que fue cambiando su vida. Desde el éxito de 1492 hasta transformarse en un déspota en la española y volver humillado, pagando su pasaje en el barco hacia España para enfrentarse a los reyes. Entonces, ojo, creo que incluso, perdóname, y después enfermo, y después ya tenía gota, que para que la gente sepa, tener gota es la enfermedad de los reyes. O sea, ahí te lo he chupado, te lo he comido todo, lo vais a ir pasado la raja, y además artritis, provocada también por su gran cantidad de años de vida en el mar. Sí, agárrese el concepto de lo complejo que es hablar y definir quién es Cristóbal Colón. Lo decíamos un poco al principio del programa. Tiene que ver mucho con las distintas visiones de los historiadores, porque tú dijiste algo, se fue transformando en un personaje déspota. Hay muchos historiadores, y acá cito al señor Eslava, que hablan de que él siempre fue así. Desde un principio. De hecho, él habla que en su primer viaje, dice, textual, Colón ve que las islas y los indígenas son pobres en cuanto a lo que él quería, ya, porque tenían recursos en cuanto a lo que él esperaba, y piensa que la única ganancia está en comercializar con esclavos, y ahí viene esta idea justamente de llevarse algunos esclavos
a la reina como regalo y después empezar a hacer un intercambio. De hecho, este historiador define a Cristóbal Colón como un hombre culto dentro de lo normal, guiado por la avaricia y deseo de lucro. ¿Sabes qué? Te quiero subir un punto, perdón. Porque tú decís, él los quiere llevar, quiere hacer este tema de los esclavos, ¿cierto? Claro. Como una manera, como una entrada de dinero, una pyme. Entendemos que no era algo tan extraño en esa época. Sí, pero hay un detalle. Dentro de la cartografía de la época, incluso los que habían logrado visitar África pensaban que el continente africano se lo dividían en dos partes. De la mitad hacia el sur, como se veía árido, y para los colonos y para todos los que realizaban viajes de exploración, era un lugar que estaba árido, por lo cual no había vida. Y cáchate lo que pensaban. Pensaban que si había vida en ese lugar eran monstruos o hombres, o gente parecida a hombres con deformaciones. Ya. Entonces, quiero ponerlo así. No sé si alguna vez vieron King Kong, pero esto es lo mismo. Toman a los aborígenes, los llevan a España, y es lo mismo que sacar a King Kong de la isla de la Calavera y llevarlo a Nueva York y presentarlo en sociedad. Como sacar a Tarzán. Exacto. Esto es llevar a algo que es, no quiero que se entienda lo que digo con altura de mira, es un poco jugar a este circo freak. Mira lo que trajimos de allá. Como casi como un zoológico. Créeme que si hubiesen ido a la parte sur de África, que no había monstruos ni mucho menos, pero hubiesen encontrado algo así, también lo hubiesen llevado y lo hubiesen transformado en un espectáculo. Entonces, yo creo que acá juegan dos puntos. Primero, el morbo del ser humano que ha estado presente siempre en esa época de querer ver a estos indios con taparrabo que son distintos, que tienen las mismas facciones, que no son de los mismos colores. Y por otro lado, hacer este negocio de esclavitud, tomando en cuenta que Colón posiblemente había ganado muchas lucas, no recibió toda la riqueza que mereció y que se le prometió en base a sus viajes. ¿Cachai? Ahora, también entendiendo lo del color, es súper importante el color de la piel. Sí, no, brígido. Claro. Que ahí había una diferencia garrafal. Sí, pensemos que tenías que ser muy blanco, los reyes, mientras más blanco, ojalá se notaran más las venas. Claro, y ahí justamente viene el concepto de la sangre azul, porque eran tan blancos que se notaban mucho las venas. Era la gente azul, que no se exponía a los trabajos de la tierra. Entonces, era otro privilegio. Como muy clasista. Ahora, lo que tú decís, compartiendo todo, absolutamente todo, pero yo también trato de... A ver, analizamos todo con la mente de hoy día y me parece que está bien que se analice, y creo que sí, está muy bien que se vayan eliminando ciertas estatuas que simbolizan épocas bien terroríficas, de poco respeto, de poco cuidado. Pero también en esa época, más allá del zoológico humano, que es un concepto que lamentablemente sucedió en varias partes del mundo, acá en Chile también sucedió en su momento, pero es un concepto que está acuñado, el de zoológico humano, que a lo mejor algún capítulo lo podríamos hacer con Juan Andrés Alfate. Más allá de eso, era también en esa época la única forma que tenían de demostrarle a los reyes, mira lo que existe. Porque no tenía otra forma de llevar a estas personas. Yo por eso, y en eso sí varios historiadores hacen hincapié. Claro, podría haber sido en dibujo, pero también varios historiadores hacen hincapié que por lo menos estos primeros 10 nativos que se van con Cristóbal Colón hasta donde los reyes, se van por sus propios deseos, se van por sus propias ganas. Porque era la forma más clara, más empírica de poder decirles, mira, con esto nos estamos encontrando. Esta es la forma en que efectivamente se están comunicando. Ahora, hay otros historiadores que dicen, los llevó como esclavos, en el fondo, en una estrategia bastante inteligente para estudiarlos, para aprender su lengua, para saber cómo estaban actuando y después usarlos a ellos como intermediarios para poder colonizar. Eso también es parte de la estrategia que se estaba dando en algún momento. Viene el personaje de Diego Méndez, Monty. Exactamente, siempre fiel a Colón, siempre confiando en todos sus conocimientos y parte de sus travesías. Vamos a hablar de este personaje y de muchos otros personajes más, porque todavía nos queda el crucial cuarto viaje de Colón, que salió en Sevilla en 1500. Todo eso y mucho más, claro, hablando de cuartos, al regreso de esta pequeña pausa comercial. Eso. ¿Cuál era la promesa? La promesa que Colón promete. Ya continuamos hablando acerca de las luces y sombras de Cristóbal Colón en este 12 de octubre, pero antes un pequeño consejo. Chicos, ¿cómo estuvo su fin de semana? Porque el mío estuvo bien hot. ¿Cómo es eso, Lama? ¿Conociste a alguien? Pero ¿cómo se te ocurre, Monty? Caí en la tentación. Me dejé llevar por las nuevas salsas y los snacks picantes de Inferno. Cada uno de ellos es una experiencia de sabor totalmente diferente y única. ¡Pruébenlas! ¡Inferno! ¡Feel Hot! Oye, ahí está, agradecemos entonces a los amigos de Inferno. Los amo. Feel Hot, para pasar un fin de semana y una semana hot. Sí. Nosotros seguimos avanzando en este capítulo de Cristóbal Colón, justamente. Más que luces, estamos dedicados a hablar de las sombras, de lleno de las sombras. No lo quise matar al principio, veníamos de vuelta comercial. Ya, entonces, como para ser más suave. Como para ser un poquito más suave, sí. Oye, ya Monty lo dejó planteado antes del corte, vamos a hablar de la figura de Diego Méndez, Monty, de alguna forma.
este hombre que fue uno de los pocos, si no el único, 100% leal a Cristóbal Colón, que por lo menos lo acompañó en las travesías y lo acompañó no solamente físicamente, sino que de una forma muy de unión, de ser un partner, de creer y de ayudarlo de alguna forma a conseguir todos sus metas, lo admiraba, pero también lo cuidaba en el sentido de tratar de ser una especie de mediador entre la violencia que ejercía Cristóbal Colón y la personalidad que tenían los nativos, las personas autóctonas del lugar. Claro, él era parte fundamental de este cuarto viaje. Fue un joven escribano que siempre le fue súper fiel, confiando en todos los conocimientos que tenía Colón, siendo parte también de lo que quería lograr, y encontrar un paso para Asia, que era lo que tú mencionaste, sí, armar colonias y poder llegar a China. ¿Cómo fue esa relación con Diego Méndez? ¿Qué papel jugó en esa parte de la historia? A mí me parece que Diego Méndez fue fundamental, claro, fue fundamental para la última parte para el último viaje de Colón. Primero creía ciegamente en lo que él pensaba de poder llegar a China por el otro lado, o sea, como dije antes, pillarlos por las espaldas, claro, y lograr tomarse un poco el lado del sol naciente. Incluso querían, si no me equivoco, querían llegar a Japón, o habían pasado por Japón, o tenían en vista Japón. No lo recuerdo muy bien, lamentablemente hasta ahora ya la memoria me falla brutalmente. Sin embargo, me parece que es una figura importante de cuidado, de admiración, y ¿sabéis qué? Y acá ya entramos a las sensaciones personales. Me queda la sensación que Diego Méndez entendía a Colón como un tipo que había hecho algo importante. Claro. Y que con el paso del tiempo, por culpa del propio Colón y lo déspota que se comportó en la Española, había perdido ese sitial. Y él sentía que eso había que rescatarlo, que tenía un valor aún Cristóbal Colón como navegante y que había que tratar de sacarle todo el jugo. Yo creo que él va un poco como de aprendiz, pongámoslo en el nivel Star Wars, de Padawan, del mismísimo Colón. Y yo creo que por eso cuida tanto. Incluso él hace algunos dibujos y bosquejos durante el viaje, sí, que son los que se conocen hasta el día de hoy. Pero ¿sabéis qué? Yo no estoy tan de acuerdo con ese punto de aprendiz. Sí lo admiraba, pero a mí me da la sensación que con Diego se da una relación que se da hasta el día de hoy en la vida, cuando de repente las primeras líneas, en este caso Cristóbal Colón en la primera línea, claro, tenía el sustento de haber descubierto algo, ¿cierto? No sabían que era América todavía. Entonces tenía como el nombre y la reputación. Y me da la sensación de que Cristóbal Colón descansaba en esta reputación. Sí. Diego, que era como de la segunda línea, cuando uno habla como de estructuras de trabajo, por ejemplo, Diego, que era la segunda línea, me da la sensación de que era el hombre que realmente trabajaba. Diego pasó a ser un líder para los marinos, por ejemplo, sí, para los navegantes que no confiaban en Cristóbal Colón, que veían a este Cristóbal Colón que era como un tipo que en el fondo en buen chileno se dormía en los laureles, que era violento, que no le interesaba el bienestar de su gente, que no le interesaba que su gente efectivamente comiera o bebiera agua. Entonces Diego venía y decía, me lo imagino, claro, así como, ya jefe, usted tranquilo, que es ahí durmiendo, que es lo que hace bien, yo voy a hablar con la tripulación. Claro. Él hablaba y hacía la pega. Listo, claro, las personas del lugar, ¿cierto? Los indígenas. Los indígenas, muchas gracias. Los nativos, esa era la palabra que andaba buscando. Los nativos tienen problemas, no le creen, lo encuentran violento. Jefe, ¿qué hace? Quédese durmiendo, eso lo hace perfecto, yo voy. Y Diego iba y hablaba e intercedía. Entonces me parece que también la historia, o yo leí muy poca historia, no le ha dado el valor real a Diego. El valor real que tiene, que fue en su momento, el momento más crítico probablemente, en el viaje más peligroso de Cristóbal Colón. Diego pasó a ser la bisagra que impidió que el motín de los navegantes, sí, el motín de los nativos, me parece que es una figura bien importante a destacar. Claro, y también en esa época ya a Cristóbal Colón lo tenía muy cortito. De hecho, este cuarto viaje que salió en abril de 1502 y llegó finalmente en junio a la Española, lo que hoy conocemos como la parte de Haití y República Dominicana. Una tripulación que él pudo elegir, eran como un poco más de 140 personas. Sin embargo, él no pudo seleccionar a los miembros, a los capitanes. Eran dos embarcaciones, la Santiago y no me acuerdo cómo se llama la otra. Era una forma de vigilar. Era una forma de decir, ok, te vamos a patrocinar, pero nosotros tenemos que elegir quién va a comandar. En el fondo, los financiadores fueron los que eligieron a esas personas que tenían un poco más de rango, porque ya sabían que dentro de todo era un tipo que se había vuelto medio loco con el poder. Por lo tanto, este cuarto viaje, digo, fue un verdadero fracaso, porque tenía mala fama, no pudo desembarcar, o sea, hubo muchas cosas que hicieron este viaje bastante desastroso. A mí me parece que este es el viaje más interesante de Colón. Sí, porque tiene todos los elementos necesarios para que sea una buena historia. Llega a la Española y cuando se enteran los que están ahí, tanto españoles como nativos,
no puede bajar del barco. Es como que estaban con los carteles y no más AFP y no más Colón, ¿cachai? Y el barco, lamentablemente, como el casco estaba hecho completamente de madera y hay un molusco en esa zona, que no recuerdo el nombre. La bruma. Broma. Lo mismo. Broma. Trauma. Se tendía a comer esto y la embarcación terminó encallando. ¿Qué significó esto? Que tuvieron que ir los que estaban ahí hacia Jamaica, si no me equivoco. A Jamaica, sí. Que en esa época no eran jamaiquinos, eran taoís, creo. Y ahí es donde, en un principio, el mismo Diego Méndez, que era, como decía Michael, era como el policía bueno. Si Colón era el policía malo, era el policía bueno. Colón decía una pachotá y él iba y arreglaba todo. Comienza a generar una importante relación, una buena relación con los nativos del sector, los taínos. ¿Por qué? Porque entendía la necesidad que si no estaban con ellos, se iban a morir de hambre y se iban a morir de sed. Y ellos manejaban el suministro y de a poco le empezaron a suministrar. Inteligente. Claro, y les fueron suministrando y entendieron que eran no prófugos, pero que eran gente que necesitaba ayuda y lo hicieron. ¿Qué pasó? Y acá es donde comienza la decadencia. No fue hasta que uno decidió cometer algún tipo de error. Pero antes vamos a revisar una declaración y seguimos conversando respecto a este mismo tema. Perfecto. He manages to coax these two vessels north of the Caribbean, and so they eventually are shipwrecked on the island of Jamaica. One of these great footnotes about Columbus's career that most people don't know, but one of the greatest sailors of all time basically ended his career by being marooned on a deserted island. And that was it. That was the end of Columbus's sailing days. Hasta ahí nomás llegó, pues eso es lo que nos dice Martín Dugard, autor del libro El último viaje de Colón, en donde habla que poco se sabe del final de la vida de este navegante. Mira, este es un dibujo justamente y en relación a la cuña que escuchábamos recién del encallamiento. Sí, ese es uno de los registros que se tienen con respecto a esa situación que, como comentaba Lama, producto de estos moluscos que finalmente se comen esta embarcación que termina ahí parada. Oye, ¿te das cuenta? Pero espérate, ya, ellos caen en la isla. Lo que está diciendo, oye, perdona, qué bueno el dibujo, con perspectiva y todo, para los que nos gustan los cómics. Sí. Me parece que, ya, caen ahí, están teniendo buena relación con los nativos y uno de los españoles decide que no hay ningún problema y toma a una niña de origen y decide violarla, lo que termina generando y desencadenando el caos en ese lugar. Y los toman detenidos a todos los españoles y deciden que deciden que se van a deshacer de ellos. Y acá me parece que pasa algo que es, no sé si por una película, pero último un buen capítulo de alguna serie, que es la desesperación de Colón, dándose cuenta que va a perder la vida. Es cuando te encontrás en esa situación donde estás atrapado y sin salida. O sea, no puedes evitar lo que va a ocurrir y tenés que encontrar alguna manera de salir de esto. Y como Colón tenía labia, y lo hablábamos al principio, era un navegador celestial que entendía mirando las estrellas y los astros cómo tenía y las rutas que podía tomar y las decisiones que podía tomar. Eso es lo que se llama la navegación celeste, ¿no? Sí. Que te vas guiando... Te vas guiando por las estrellas, te vas guiando por los astros, cómo va cambiando la marea. Y finalmente él decide mirar al cielo. Y dice, en medio de este caos. En medio de este caos, sabiendo que va a perder la vida, que está condenado, no tiene nada más que hacer. Decide mirar al cielo y se da cuenta que en algunos días va a haber un eclipse de sol. ¿Cómo es? Mira, yo creo que Colón, por más que muchas cosas que tenía negativas, era un tipo que tenía oficio. Y de las cosas que sabía. Ahora, las que ignoraba, ahí cuando dejaba la cagada. Ahí era charlatán. Claro, pero había cosas que sabía. Sabía cartografía, era un buen navegante y sabía de mirar los astros. Claro. Entonces dijo, y se enfrentó a ellos y les dijo, y esto acá no se sabe si tuvo un traductor o cómo se habrá comunicado con ellos, pero le dijo, mira, mi Dios, que es algo que es muy importante para la época, es la separación del hombre blanco con el hombre aborigen. El aborigen cree en otra cosa, tiene otro tipo de rituales, y se aparece el hombre blanco hablándole de su Dios, que no es el mismo que tiene él y que es un Dios completamente distinto y castigador. Si no nos dejan libres y nos dejan salir de acá, mi Dios va a tomar una determinación y va a pasar algo en el cielo. ¿Ya? A los días posteriores ocurre el eclipse. Espérame, o sea, le dieron como estos días de gracia. Él hace la amenaza y les dice que va a pasar algo, que esperen unos días que va a pasar algo. ¿Ya? Entendiendo le dan estos días de gracia para esperar que suceda. Entendiendo que si no ocurre, le van a cortar la cabeza. Y cuando ocurre el eclipse, los aborígenes y los nativos inmediatamente lo primero que hacen es retroceder y se asustan brutalmente porque para ellos era impensado que alguien pudiera predecir un evento de ese tipo. Solo un dios. Exactamente. O alguien que está directamente conectado a un dios distinto al nuestro. Pasaste. Y en ese momento Colón logra salir de Jamaica
para poder escapar y salir con vida de lo que parecía una muerte inminente. Espérate, antes de que vayamos al escape, revisemos justamente declaraciones de este eclipse lunar perdón, que predijo, que predijo Juan Andrés Salfati. Pero también lo predijo, también lo puede predecir. Cristóbal Colón. Vamos a ver una declaración de este eclipse lunar que nos contó Lama. Columbus predicted a lunar eclipse, and it actually happened. The Taínos must have been very frightened of him, believing him to have the powers of Baique, which is similar to what we would call a shaman. The Baique's symbol was the moon, and Columbus had controlled the moon. Now, you've got to remember that a Baique was so powerful that in order to kill him, you not only had to stop his heart from beating, but you had to gouge out his eyes and cut off his private parts. Espérame, ahí estaba lo que ya nos había contado Lama hace un rato, o sea, eso de inmediato, más allá de toda la esclavitud que había formado Cristóbal Colón, más allá de toda la violencia que había ejercido él y parte también de su tripulación, esto lo sitúa en un lugar superior, al lado de los dioses. Sí, es que, perdóname, yo no sé si alguna vez se enfrentaron en alguna prueba y no estudiaron nada y no sabéis cómo sacar una buena... Esto es como lo mismo. Es un instinto de supervivencia brutal. Claro. Y me parece que es... Ahí la suerte que sucediera eso, que iba a suceder. Lo pudo predecir, pero claro, que sucedía al corto tiempo. Pero es llamativo que sea capaz de predecirlo. O sea, te estás hablando de un hombre que, a diferencia de como somos hoy, que nos metamos siempre los pelos, estamos mirando nuestro teléfono, de un hombre que miraba mucho hacia el cielo. Claro, porque era su ruta de navegación, de hecho. Incluso lo que hablábamos antes, las luces que vieron bajo el agua en el primer viaje. Sí. Él entendía que había algo ahí, de lo cual él podía hacer uso para poder tomar ruta y tomar decisiones que fueran importantes a la hora de navegar. Y creo que usó ese oficio que tenía para salir de una situación de la cual, insisto, no tenía escape. Es como cuando vi esa película Atrapado sin salida y se mete al baño del avión y salió del baño del avión. Claro. Sí, no, sí fue súper inteligente en ese momento. Aparte que, claro, venía de una civilización quizás un poquito más avanzada en otro tipo de cosas, con una forma de vivir diferente. Con más estudio, más ilustrada. Claro, llega a un lugar en donde es todo mucho más autóctono, ¿no es cierto? En donde él, claro, tenía una cierta ventaja en esa forma de pensar, quizás. Tenía más conocimientos, estos viajes ya le habían dado cierta expertise, si bien estos viajes, los instrumentos de navegación en esa época eran súper precarios, o sea, se dice que él usaba una especie de aguja náutica que era un símil a una brújula, que ocupaba un astrolabio justamente para ir viendo la posición de las estrellas y ahí poder ir sacando ciertos cálculos que le iban guiando la ruta, relojes de arena, también un escandallo, que era como un tipo de sonda que introducían en el mar para ver cuán profundo está el suelo. Como el ancla para exacto, entonces eran instrumentos como súper, claro, súper primitivos, quizás lo más avanzado en la época, pero Cristóbal Colón claramente tenía desarrollado otro sentido, se conectaba de otra manera con lo que en ese entonces quizás no tenía mucho estudio ni mucho fundamento científico, pero sí él lo entendía muy bien y lo ocupó como una ventaja para poder salvar su vida, o sea, el instinto de supervivencia, como tú lo decías. Vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta, chiquillos, esta fracasada vuelta a España y los últimos años de Colón, de pasar a ser un hombre en donde todo el mundo le ponía la fe, le puso plata, creyeron en él, se portó mal, y cómo regresa entonces al viejo continente, lo revisamos a la vuelta de este corte. Eso. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Vamos a seguir comentando cómo fue el regreso de Cristóbal Colón a Europa tras su último cuarto viaje a América. Vamos a seguir con eso, pero antes, atención con este consejo. Bienvenida a los descuentos primaverales. Vamos con todo, vida al aire libre y deporte. Aprovecha los descuentos en estos artículos deportivos para que entrenes donde tú quieras. Te esperamos, por supuesto, que en nuestra tienda .lared.cl, como siempre, tremenda nuestra tienda. Y ahora sí, ¿cómo fue entonces este regreso a Europa tras este último y cuarto viaje de Cristóbal Colón, en donde vuelve sin plata, sin honra, sin respaldo de la corona, sin nada? Y tuvo que pagar, como nos decía Lama, su pasaje. Él mismo tuvo que pagar su pasaje, que es lo peor para un navegante. ¿Les parece si revisamos las declaraciones del historiador William de Philip, quien habla un poco de cómo fue el regreso de este Cristóbal Colón? By that time, Columbus had essentially failed in every effort that he had set out to do.
He had not found a voyage to Asia. He had not been able to establish a viable set of colonies as he had hoped. He had not found the great harbors teeming with ships, the commerce of Asia. To that extent, I think it's easy to understand the disappointment that Columbus felt at the end of the fourth voyage. Oye, no hizo nada, no logró nada de lo que tenía que lograr. No es que le estemos quitando mérito, ¿cierto? Pero no logró. Y además, a su regreso, muere un personaje clave en su vida, que es la reina Isabel la Católica. Ella fallece y con eso se queda básicamente sin su principal benefactora. Se queda totalmente solo. Sí, ¿sabéis qué? Ahí lo hemos hablado harto, porque hay distintas versiones de distintos historiadores respecto a los últimos días de Colón. Algunos dicen que murió a los 55, otros a los 54. No se sabe nada. Unos dicen que murió en la más alta pobreza, otros dicen que no, que tenía una vida bastante, por decirlo, sin problemas, sin apuros en Valladolid, que fue donde finalmente pierde la vida. Un paro cardíaco. Exactamente. Entonces, me parece que ahí es muy difícil hacer como la línea de la última parte de la vida de Colón, porque se entiende que quedó solo. Ya no tenía el privilegio y el respeto del que gozaba. Sí tenía una situación económica que le permitía vivir tranquilo, y finalmente tengo la sensación que muere en el olvido. Te diría que yo creo que va tomando más relevancia su figura en el tiempo cuando se entiende, ya que él no fue capaz de entenderlo, lo que había descubierto. Y aparecen otros conquistadores que fueron mucho más importantes y también que fueron mucho más sucios y sanguinarios de lo que fue Colón. Sí, claro. Eso tampoco me parece que es menor. O sea, hoy día le dimos a Cristóbal, pero los que vinieron después tampoco fueron mejores. No le dimos a Cristóbal, estamos conociendo las sombras de este personaje. Para los libros de historia. Para los libros, es que lamentablemente era la tónica de la época, o sea, si querían conseguir algo tenía que ser de una manera violenta o no se conseguía, lo cual está absolutamente mal, y queda la reflexión si efectivamente nadie hubiese llegado desde Europa a América, porque Cristóbal Colón muere sin saber que había descubierto un nuevo continente a vista de los europeos, porque como ya lo habíamos dicho, los indígenas que vivían acá, ellos ya habían descubierto este pedazo de tierra. Y vivían acá y tenían su forma, claramente, pues. Más que destrozar una figura que para muchos puede ser importante, lo que hicimos hoy día es generar esta conversación en torno a lo que no se sabe justamente de distintas figuras. Y siguen las incógnitas, ¿cierto? Siguen las incógnitas. Y siguen las incógnitas, o sea, es un hombre del cual no se sabe con certeza dónde nació, es un hombre que no se sabe con certeza en qué lugar, en qué fecha, con cuántos años falleció, por ejemplo, pero es un hombre del cual con estos antecedentes se puede empezar a dibujar una línea de personalidad. Podemos decir que tiene la gracia, sí, descubrió cosas perfectas, aunque la etimología de la palabra descubrir no calzaría acá. Pero sí podemos hablar de que era un hombre que más allá de la época o no, era violento. Más allá de la época o no, fue un tirano en su momento. Más allá de la época o no, fue un hombre que utilizó a los esclavos como una moneda de cambio. Me quiero quedar con un concepto que tú dijiste muchas veces hoy día, Lama, que tiene que ver con que la historia la escriben los ganadores. Vamos a ver quién es el que escribe esta historia. Nos vemos mañana. Dejo una pregunta a la gente en su casa. Si tú descubriste algo y no sabes que ¿lo descubriste realmente? No, no lo descubriste. Buena pregunta. Abrazo, Colona, que nos está viendo. Nos vemos mañana. Te va a venir a tirar las patas. Te va a venir a tirar las patas en la noche. Mañana llega el maestro. Mañana, Michael.